decir las cosas tal como las pienso. Estoy muy abierta también a todos vuestros comentarios, siempre dentro del respeto profundo que seguro que nos vamos a tener todos. Soy crítica porque desgraciadamente las grandes corporaciones energéticas, todopoderosas corporaciones energéticas que mueven el mundo, el petróleo es la sangre del sistema, tienen tal capacidad de acción que también penetran en la universidad y en el discurso universitario. Entonces, estoy especialmente interesada en esta charla, no desde la confrontación, sino desde que podamos dialogar y abrir quizás debates que no se están suscitando en el ámbito universitario y creo que son muy importantes. En la charla he visto que se llamaba Sistema Eléctrico Español, toma ya, y oligopolio. Bueno, como bien comentaba el compañero, yo trabajo voluntariamente, como todo el mundo de la plataforma, en un movimiento ciudadano en torno a la energía. La plataforma por un nuevo modelo energético que desde ya os invito a que, si queréis, podéis participar. Es un espacio muy singular. La plataforma nació hace 2 años y medio en Madrid y la conforman las organizaciones ecologistas, que bien conocéis, organizaciones políticas, y esto ha sido muy complicado de introducir partidos políticos en una plataforma ciudadana, con el descrédito que tiene la política entre grandes sectores de la población. También están los sindicatos, que también ha sido complejo introducir a trabajar con nosotros los sindicatos, pero hay organizaciones además muy diversas. Empresas energéticas, de renovables, cooperativas energéticas, asociaciones de consumidores, organizaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, institutos de investigación, despachos de abogados. Os dais cuenta que es un perfil muy ecléctico y de una manera espontánea y natural empezaron a florecer diferentes nodos de la plataforma en todo el territorio del Estado. Ya somos muchísimos nodos territoriales trabajando interconectados y trabajamos por la necesaria transición energética. Yo sí soy creyente del IPCC. El IPCC, ya sabéis, porque vosotros sois un público aventajado, es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU. El año pasado fue el 5º informe y es demoledor. No hay un informe científico más refutado que el IPCC, donde trabajan miles de científicos de todo el mundo y donde palabra tras palabra que aparece en el informe está seriamente contrastada. Yo os animo a que investiguéis cómo es la forma de elaboración de los informes del IPCC. Bueno, pues el IPCC es contundente. El cambio climático es una realidad ya hoy en el año 2015 y vamos en una trayectoria desastrosa. Por lo que una de las mejores herramientas para evitar que superemos una temperatura de 2 grados es transitar a un modelo energético bajo en carbono. No hay otra, no nos queda otra. Por lo tanto, todo el sistema está montado sobre un sistema energético tremendamente contaminante y esto hace que topemos con barreras realmente inexpugnables. Es decir, enfrentarse con la industria petroquímica y nuclear es realmente inexpugnable. De ahí que sea necesario movimientos ciudadanos a nivel universal, es decir, a nivel internacional, para que desde la ciudadanía podamos empujar el cambio, pero aún así es realmente complicado. No es una tontería ni baladí esto de la temperatura de 2 grados. A mí me toca dar charlas en todo tipo de foros, pero también a veces voy a institutos y no hay nada realmente tan esclarecedor como hablar con chavales y chavalas. Cuando dicen, señor, es que 2 grados eso es una tontería. En mi pueblo hay una diferencia de temperatura en invierno-verano, pero no os tengo que aclarar a vosotros, supongo, que 2 grados de diferencia en la temperatura de un sistema de media afecta gravemente a la vida, tal y como la conocemos. No hay más que ponerse en un cuerpo, tenemos una temperatura basal de 36 grados y medio, 37 grados, que tengamos 38 grados y medio o 39 es un problema. Y si superamos esos 2 grados, desde luego la partida acaba de Inove. Pues en esas estamos y desgraciadamente nosotros apostamos por un modelo energético bajo carbono que se base principalmente en medidas de ahorro,
de energía, de evitar el despilfarro, de eficiencia energética y de fuentes renovables. Esto es tal cual, por lo tanto tendríamos que apostar, fuera caro, no caro, tendríamos que avanzar por una cuestión de crisis ecológica hacia la transición de un nuevo modelo energético. Pero llevamos 30 años con un conocimiento científico del cambio climático y en estos 30 años no se ha hecho absolutamente nada. Todas las cumbres del clima no han dejado de ser un paripé, se han elaborado diferentes mecanismos que no han funcionado. Y analiza muy bien, no sé si conocéis a Naomi Klein. ¿Os suena Naomi Klein? Poco. En estos lares es lógico. Pero bueno, Naomi Klein es una escritora canadiense que detrás de ella hay un equipo de investigación bastante potente y bueno, ella escribió Nólogo y la doctrina del shock, pero acaba de sacar un último libro que es este que me estoy leyendo yo en mis viajes en el metro. Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, y explica muy bien el relato. No es nada novedoso para los que llevamos trabajando en transición energética que detrás del fracaso de todas las cumbres climáticas está que todas las leyes ambientales se han supeditado a las leyes del comercio internacional, es decir, a los intereses de las grandes corporaciones. De ahí que si una ley ambiental está supeditada a los intereses económicos de las grandes corporaciones, no hayamos hecho absolutamente nada. Bueno, pues como os decía, esto ya de por sí es algo que es necesario transitar hacia un nuevo modelo energético, pero resulta que por cuestiones, por disrupciones tecnológicas, ahora mismo transitar hacia un nuevo modelo energético ya no es un imperativo ambiental, es un imperativo económico. Ya hay tecnologías renovables que son más competitivas que el gas y más competitivas que la energía nuclear. Estoy convencida que me escucháis con mucho escepticismo, pero si queréis hablamos del rigor de los datos. Y vamos a meternos, antes de hacer este recorrido, aquí os he hecho como una descripción general del marco. El marco es, desde el rigor de los datos, que ya hay tecnologías renovables que son más competitivas que el gas y que los combustibles fósiles y que la energía nuclear. Entonces, si ya son más competitivas y no se necesitan ayudas económicas y públicas para fomentar y desarrollar las energías renovables, entonces, ¿por qué no se están desarrollando las energías renovables? Pues si no me hacéis esta pregunta, me la hago yo y os digo, aparte de, me encanta que me hagáis esta pregunta, la respuesta es porque hay unos grandísimos intereses económicos a nivel mundial, pero vamos a ceñirnos al caso español, porque cuando un caso lo acotamos y lo estudiamos más de cerca, es más fácil de ver, de analizar, hacer una buena diagnosis de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Pues vamos a ceñirnos entonces al mercado eléctrico. Energía, ya sabéis vosotros que hay varios sectores, pero nos vamos a meter en el mercado eléctrico, que es lo que ponía en la charla. Sabéis que en el año 1997 fue la liberalización del sector eléctrico español. A raíz de la ley del 97, en el año 98 se liberalizó el mercado. Un mercado con un mix energético que no tenía nada que ver en el año 98 con el actual mix energético del año 2015 en España. Un mix energético en el que la herramienta que se utilizaba para fijar el precio de la energía en el mercado mayorista era un mercado marginalista. De esto sí sabéis, ¿no? ¿De esto habéis dado en clase vosotros? ¿El mercado mayorista? ¿Cómo se casa? ¿No habéis estudiado esto? Algunos un poco. Pues vamos a hacerlo así que sea muy básico, a ver si lo entendemos. Sabéis que un mercado marginalista, las diferentes tecnologías compiten en función de sus precios variables. Entonces, y un mercado marginalista, como comprenderéis, yo no soy muy de teorías de libre mercado, pero es una herramienta, un mecanismo que funciona si se dan dos peculiaridades para que funcione el mercado marginalista. Primero, que haya competencia perfecta entre todos los actores. Y segundo, que las tecnologías, en este caso tecnologías energéticas o los productos que compiten, tengan precios variables. ¿Por qué? Porque ahora lo vais a entender muy bien. Imaginaos que en España de electricidad a las 11 de la mañana
Precisamos, para atender la demanda de electricidad de la sociedad española, vamos a poner una cifra imaginaria, 5 megavatios. Y entonces todos los generadores de esa electricidad van a acudir a un mercado para tratar de colocarnos su producto. Y los generadores pueden producir 8 megavatios. ¿Quiénes van a colocar su producto? No los 8 megavatios se van a poder colocar en el mercado, se van a poder colocar en el mercado los 5 primeros megavatios que tienen el precio y que tienen coste variable más bajo, en torno a 0, y luego se va a ir casando oferta con la demanda en función de este precio, de este coste variable. ¿Por ahí bien? ¿Bien? Es decir, 5 megavatios necesitamos, entonces, ¿quiénes van a entrar primero a colocar su producto? En este caso, la electricidad. Pues los que tengan costes variables cercanos a 0. ¿Qué cuesta producir a un panel fotovoltaico electricidad? Nada. Es decir, si el panel está colocado y está incidiendo el sol, está produciendo electricidad. El productor no tiene que gastar en ningún combustible para producir ese día, a las 12 de la mañana, esa electricidad. Por lo tanto, en el mercado nacionalista va a entrar de los primeros, igual que la energía eólica o la energía hidráulica, y luego por una serie de cuestiones la energía nuclear también va a entrar, porque la energía nuclear, como no es gestionable, no podemos darle a la maquinita que suba y que baje, sino que precisa unos tiempos de 48 horas, la energía nuclear también va a entrar en colocar su producto. A continuación van a entrar las otras tecnologías que empiecen a tener costes variables, lo que nos cueste el carbón, lo que nos cueste el gas, etc. Se creó en el año 97 la ley del sector eléctrico del 97, podía tener cierto sentido en aquel MIS, que era un MIS con una energía hidráulica en manos principalmente de Iberdrola, y a continuación venían tecnologías con costes variables, bueno, la nuclear aparte y costes variables. En el año 2015 el MIS es completamente distinto. Nos hemos encontrado que en el sector eléctrico prácticamente el 42% de la demanda se ha cubierto en el año 2014 con energías renovables, eólica, hidráulica y fotovoltaica. De tal manera que ya nos encontramos con un mercado fuertemente distorsionado, porque ya no hay apenas la mitad de las energías, de las tecnologías que compiten en ese mercado, no tienen costes variables. De tal manera que muchas de las tecnologías que tienen costes variables se quedan fuera si hay mucha producción de energías renovables. Entonces, el mercado eléctrico español del año 2015 es absolutamente ineficiente, porque no os creáis que un productor de energía que produce electricidad quemando gas en una planta combinado se va a quedar de brazos cruzados sin poder colocar su producto. Va a utilizar todas las herramientas y todos los mecanismos que están a su disposición para poder cobrar con mecanismos ajenos al mercado. Esto es lo que no sabe la información que no sabe el ciudadano de a pie corriente. Todo el mundo ha oído hablar de las primas de fomento a las energías renovables, pero nadie sabe de las ayudas que obtiene la industria del gas en España a través de diferentes mecanismos, a través de la factura de la electricidad que pagamos los consumidores de la electricidad, desde pagos por capacidad, hibernación, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo gas, como digo, otras tecnologías que están siendo más que ayudadas de una manera muy encubierta y muy perversa. Por lo tanto, hay un mercado que es la pieza clave que no está funcionando. Resulta que el año pasado, en el año 2014, el gobierno aprovechó para hacer una reforma del sector eléctrico. Una reforma que se aprobó en diciembre, la nueva ley del sector eléctrico, un montón de decretos de acompañamiento de diferentes sectores, distribución, transporte, etcétera, etcétera, y no se aprovechó para hacer la verdadera reforma, la reforma del mercado. No pueden competir en un mercado de costes variables la mitad de un mercado que no tiene costes variables. ¿Por qué no se ha hecho? Dejamos ahí esa pregunta y a ver si luego vosotros queréis contestarla. ¿Por qué no se ha hecho esa reforma del sector eléctrico? El sistema de casación de precios de la electricidad, porque es evidente que no funciona. Bueno, pues nos encontrábamos que resulta que el mercado eléctrico
eléctrico ha ido funcionando a lo largo de estos años y España, por ser Estado miembro de la Unión Europea, tenía un imperativo normativo de empezar a desarrollar, fomentar energías renovables en su mix eléctrico, por dos cuestiones. Una cuestión era por cambio climático. Yo creo que vosotros sois bastante escépticos, quizás, no lo sé. Y la otra cuestión, pues que Europa se había comprometido a rebajar su nivel de emisiones de CO2. Y la otra cuestión es una cuestión meramente económica, competitiva. Europa es tremendamente dependiente de las materias primas energéticas del exterior. En torno al 50% depende de la importación de gas, principalmente, y de petróleo para su obtención de energía. Bueno, el caso de España es más paradigmático. España depende del 86% de las materias primas energéticas del exterior. De ahí que cuando en economía es evidente que cuando un Estado importa más que exporta, tiene un déficit serio en su balanza comercial con el exterior. Esto afecta directamente a la competitividad de un Estado. Europa en su conjunto, y España muchísimo más, tiene un serio problema en su balanza de materias primas energéticas. De ahí que Europa, por independencia energética y por competitividad, empezó a fomentar dentro de los Estados miembros políticas de fomento de las energías renovables. Pues España decidió hacerlo a través de un sistema que llamaba al capital privado para que hiciera las inversiones, parques eólicos, parques fotovoltaicos, parques de termosolar. ¿Y cómo iban a devolver a esos inversores las inversiones que habían hecho? Pues a través de que pudieran vender la totalidad de la energía que producían estos parques renovables al sistema eléctrico. Y en vez de obtener el precio de la energía en el mercado mayorista, iban a obtener ese precio de la energía más una prima equivalente. Es decir, esa era la manera de devolver las inversiones al capital privado para fomentar las energías renovables. Bueno, pues la cosa iba bien hasta el año 2010. En el año 2010, la política energética del anterior gobierno viró radicalmente. ¿Qué ocurrió realmente en el año 2010? Lo que se nos cuenta es que todas estas primas de fomento a las energías renovables eran un agujero negro insostenible, a costa principalmente de los consumidores de la luz, y que habíamos generado un agujero negro tan tremendo y una deuda con las eléctricas que lo que había que parar en seco es esta sangría. Esto hizo que la política energética del anterior gobierno empezase a introducir reformas en la política energética de desarrollo de las renovables, a introducir cambios regulatorios con recortes económicos de carácter retroactivo. Pero también ocurrió otra cosa, porque todo esto tiene una mano que es el oligopolio eléctrico. La segunda cuestión que consiguió las grandes corporaciones eléctricas en España es pulsar el botón de los medios de comunicación. Que hay una periodista y ella puede entender perfectamente que los medios de comunicación conforman un estado de opinión. Y hasta entonces las energías renovables no se las miraba mal, pero a partir del año 2010 todo el mundo empezó a escuchar lo que eran las primas a las energías renovables, que la factura de la luz era imparable y que todo era debido a las energías renovables. En una situación de crisis económica, ¿qué sociedad sensata, teniendo todo el mundo tantísimos problemas a nivel doméstico, ha bajado la renta familiar de las familias españolas? Hay muchísimas familias con miembros en paro, con dificultades para acceder a becas para estudiar, etcétera, que te digan que la factura de luz no deja de crecer por culpa del fomento de las energías renovables, te importa un poquito las energías renovables, la sostenibilidad y el planeta. Esto te predispone contra las energías renovables. Pues yo ahora os voy a contar un relato. Este es el relato que nos han contado. Este es el relato que han contado las eléctricas y que han contado los que tienen la sartén por el mango, los medios de comunicación y la política energética, y que tienen una capacidad de penetración en el mundo de las escuelas y de las universidades tremendo. Yo sí que os animo, sois estudiantes universitarios, a mí me parece una etapa maravillosa, aprovecharla para disfrutar, ligar, ir de fiestas, pero aprovecharla también para investigar. Yo os animo a investigar
todos los estudios que hay a favor de fracking, en contra del cambio climático, a favor de la energía nuclear, os animo a tirar del hilo. ¿Quién los financia? Simplemente lo dejo ahí, porque yo os puedo dar muchísimos datos de muchísimos estudios. ¿Qué capital está detrás de esos estudios que alteran el estado de opinión de los investigadores, de los científicos, etcétera? No obstante, os digo otra cosa. Si alejamos de la burbuja nuestra, personal, cada individuo nos metemos en un mundo, en un ecosistema muy particular. Yo os digo, el cambio climático hasta hace bien poco tenía muchos climaescépticos. Hoy en día a nivel científico no se sostiene ser escéptico con el cambio climático. Bueno, pues sigamos, nos han contado este relato. Como dicen los sociólogos, el ser humano, para entender el mundo, necesita que le cuenten un relato de cómo son las cosas. Pues yo os voy a contar el relato alternativo, que es el relato nacido también de los hechos y al rigor de los datos. Podemos discutir. Cada cosa que yo diga está sostenida, No, esto no es palabrería. Otro relato, el relato del sistema eléctrico español. Pues resulta que a la vez que se estaban desarrollando las energías renovables con una carga económica para las arcas del Estado importante, con estas primas de fomento de las energías renovables, se estaba desarrollando otra planificación energética, que era el desarrollo del gas, los ciclos combinados de gas, plantas muy superiores tecnológicamente a las térmicas habituales de carbón y de gas, más eficientes, menos contaminantes, pero contaminantes, y, por supuesto, privadas. Desde el año 2002, vosotros que sois estudiantes de energía, tenéis que tener el dato en la cabeza de que se han instalado en España 27 gigavatios de plantas de ciclo combinado de gas. 27 gigavatios. Sabéis perfectamente que el sistema eléctrico español tiene una sobrecapacidad tremenda. Tenemos mayor posibilidades de generar energía que ningún país de alrededor nuestro. Es decir, superamos con creces la demanda energética que tenemos. Por lo tanto, sobran tecnologías de generación. ¿Quién está pagando el pato? Lo están pagando las energías renovables, que es las que aún no se habían asentado. Ocurrió en el año 2010 que las empresas de gas empezaban a tener un problema muy serio. No contaron en su planificación gasista del año 2002 con dos factores. El primero, con la crisis económica. A partir del año 2008, la crisis en España afecta a las economías domésticas, pero también a la industria y al empleo, y la demanda de electricidad desciende notablemente, de tal manera que la proyección de las empresas de gas era que la demanda de electricidad en España hasta la fecha era creciente. Daba igual hacer cada vez más plantas porque se iban a colocar esa energía en el mercado eléctrico. Y se encontraron con un problema, con que es que en España no solo se estancó la demanda de electricidad, sino que encima decreció. Y el segundo problema es que no contaron con la alta penetración de las tecnologías renovables en el mercado de electricidad. Expulsa automáticamente un kilovatio que eso tiene quemando gas natural. De tal manera que en la actualidad estas plantas modernas de ciclo combinado que generan electricidad quemando gas están al 10% de su utilización. Se tienen que comer con patatas estas millonarias inversiones. Bueno, pues en España no ha quebrado ninguna eléctrica. Este es otro dato que ahí os lo dejo. Me gustaría saber de algún negocio en España, o alguien que haya montado un bar, o una empresa de publicidad, o de lo que fuera, que esté al 10% de sus expectativas y que no haya cerrado un negocio. Las eléctricas no han cerrado un negocio. Ese es otro dato que os lo doy. Es decir, y lo podéis comprobar, que cuánto gas se está quemando. Hay muchos mecanismos perversos para ver cómo está cobrando las empresas de gas dinero a través de la factura de la luz. Otra de las cuestiones que no se suele hablar en las escuelas de energía es que este mercado tremendamente distorsionado de gasación de la oferta y la demanda genera unos beneficios ingentes a dos tecnologías, a la gran hidráulica y a la energía nuclear. A mí me hace mucha gracia cuando todo el mundo nos dice ¡wow! Es que hay que apostar por la energía nuclear, es la más barata. Yo no.
para nada es la más barata, es la más rentable para el titular, para el dueño. Para ellos sí, para los demás no. ¿Cómo se construyeron las nucleares en España? En un mercado regulado antes del año 97, con unas condiciones de retorno de la inversión asegurada, porque había un mercado regulado. ¿Qué ocurrió en el año 97? En el año 97 hubo una liberalización del sector eléctrico. Entonces, los titulares de estas plantas fueron a hablar con el gobierno y decirle: oiga usted, yo estas inversiones en un marco estable de regulación. Por lo tanto, a mí me tiene que garantizar que voy a cobrar que voy a tener este retorno de inversión esperado. Entonces, a través de la factura de la luz, hasta el año 2006, desde el año 1998, hemos estado pagando un concepto que se llama CTC. ¿Os suena esto? Costes de transición a la competencia. Con este coste, las grandes inversiones que se habían hecho en mercado regulado y que aún no se habían amortizado, se aseguraron que iban a tener el retorno de la inversión esperado. Fijaos que en el año 2006 ya se estimó que habían cobrado sobradamente y habían amortizado estas inversiones, y se cerraron en falso este concepto, los costes de transición de la competencia. Pues es curioso que unas plantas que están en un mercado libre, yo esto se lo digo siempre a las personas que defienden mucho la economía liberal y los mercados libres y la no intervención del Estado. Bueno, pues estos titulares de estas inversiones privadas que estuvieron en un mercado regulado y que se les aseguró la rentabilidad, a partir del año 2006, con sus inversiones ya salvaguardadas, están compitiendo con otras tecnologías incipientes que no les han asegurado nadie la rentabilidad con una ventaja realmente competitiva brutal. Esa es una cuestión, pero la segunda cuestión es que la antigua Comisión Nacional de la Energía, haciendo cálculos, se dio cuenta que simplemente por costes de transición a la competencia se habían cobrado las eléctricas más de 3.400 millones de euros, por lo que dio instrucciones al antiguo gobierno, al último gobierno de Zapatero, para que refacturase ese dinero a las eléctricas. El ministro de Industria del primer gobierno de Zapatero, como no lo tenía muy claro cómo tenía que hacerlo, pidió a la Abogacía del Estado que hiciese un informe. La Abogacía del Estado informó que tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo, y por lo tanto se preparó un borrador de orden ministerial para refacturar estos 3.400 millones de euros. Cuando llegó el segundo ministro de Zapatero, señor Sebastián, como no entendía nada, metió esta norma en un cajón y ahí se olvidó. Pues hemos sabido ahora de esta historia. Desde luego, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos puesto una denuncia en la Fiscalía Especial contra la Corrupción, porque es indecente que en una situación de crisis económica y donde hay unas cifras alarmantes de pobreza energética, solo en el año 2012 se han cortado 1.400.000 puntos de suministros domésticos. De verdad, yo os pido que pongáis las cifras en la cabeza. A más de 1 millón de personas se les ha cortado la luz porque no pueden pagarla. Y mientras tanto, las eléctricas a los consumidores nos deben más de 3.400 millones de euros. Y el gobierno anterior y el actual no hacen nada. Esto es indecente. Pues hemos puesto una denuncia y desde luego ahora vamos a ir a Europa a tramitarlo también como una denuncia, porque nos parece escandaloso que no se devuelva este dinero a los consumidores de la luz. Bueno, pues quería acabar con otro escándalo debido a la liberalización del mercado eléctrico, que es, resulta que en el año 98 hemos dicho que el sistema para fijar los precios es un mercado marginalista. Por lo tanto, si yo genero a 2 euros, este genera 5 euros y este genera a 7 euros, y hemos casado ya toda la demanda de electricidad, ¿qué van a cobrar estos? Todos van a cobrar el precio que ha marcado la última oferta que casa la demanda. Es decir, el generador de fotovoltaica va a cobrar 7, el generador de hidráulica va a cobrar 7, el nuclear 7, el gas 7.
Y resulta que tenemos tecnologías como la hidráulica y la nuclear, que están más que amortizadas, que además hemos pagado esa amortización a través de los CCTs, y están cobrando por la energía que inyectan en el sistema el precio del gas. Esto se llama un full profits, beneficios caídos del cielo, que están en torno a 2.000 millones de euros cada año. Es decir, ¿por qué no se ha reformado el mercado de la electricidad para abordar esta sangría que están a costa del consumidor de la luz y que están percibiendo estos beneficios extraordinarios los titulares de la nuclear y los titulares del gas, de la hidráulica? Una hidráulica que se hizo en tiempos de Franco con unas concesiones administrativas que nadie ha visto, que son secretas estas concesiones, no se sabe cuándo se acaban las concesiones ni qué costes tienen. Es decir, esta falta de opacidad del sistema eléctrico español es inadmisible. Una de las cuestiones que hicimos fue, lo primero de todo, exigir una auditoría de costes del sistema eléctrico, que por supuesto el rodillo de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados lo echó para abajo. Y lo primero de todo que exigimos es transparencia. Queremos saber qué es lo que nos cuesta cada generador. Y después hacer un mercado de la electricidad sensato, donde por una parte estén todas las tecnologías que tienen costes claros, como son las renovables, como es la hidráulica. Uno sabe, cuando compra un panel, que le va a durar 30 años, lo que le va a costar generar la electricidad. Pues no lo metas en un mercado. No tiene que cobrar el productor de eólica o de solar fotovoltaica por el precio del gas. Eso es un disparate. Y por otra parte tendrá que haber un mercado para las tecnologías con costes variables como son los combustibles fósiles y donde compitan por el precio más barato. Esto en tintes generales. Hablando un poquito más allá de las renovables. La primera generación de renovables, como cualquier tecnología incipiente, siempre va a tener unos costes más elevados, como cuando nos sale un teléfono móvil o una nueva tecnología, siempre es más cara al principio. Luego, por una cuestión económica, por economías de escala, al hacer muchas unidades y mejorar la curva de aprendizaje, todas las tecnologías se abaratan notablemente. Bueno, el caso de la fotovoltaica ha sido espectacular. Se abarató del año 2008 al 2012 en más de un 80% y aún no ha llegado a su cenit. Es decir, es tan espectacular la curva de aprendizaje de la fotovoltaica que ahora mismo en España ya no se necesita ningún tipo de prima ni de ayuda económica. Pero yo quería además hablar de una cuestión de las primas. Las primas, en puridad, si uno se mete a ver la definición de la prima equivalente a las energías renovables, no son subvenciones ni son ayudas públicas, es porque las tecnologías fósiles y la nuclear tienen unas externalidades negativas que tienen un coste económico que no se están imputando en el precio de la electricidad. Lo que nos cuesta el almacenaje de los residuos nucleares, el transporte, lo que nos cuesta la contaminación ambiental, lo que nos cuesta las importaciones de materias primas energéticas, no tienen las energías renovables. Por lo tanto, esa prima equivalente era para que pudieran competir de una manera ecuánime en un mercado. De todo esto, por supuesto, nos hemos olvidado. Pero es que resulta que además, como las energías renovables tienen unos costes variables igual a cero, ya hemos visto que un molino eólico o un panel fotovoltaico va a producir igual cuando produce, no le genera ningún coste extra producir electricidad, quiere decir que siempre van a entrar en el mercado de la electricidad a coste cero, son precio afectantes, de tal manera que si entran muchas energías renovables, ¿qué le pasa a ese precio final del mercado de la electricidad? Que es muy bajo. De hecho, hay días en primavera, en Semana Santa, que el precio de la electricidad en el mercado mayorista es cero. Ese día todos los generadores se llevan cero. De tal manera que al bajar el precio del mercado mayorista, todas las primas de la primera generación de energías renovables se compensan con la media de la bajada en el mercado de la electricidad. De esto yo creo que tampoco os han hablado. Hay muchísimos estudios, y si queréis os los mando, estudios económicos de la bajada del precio del mercado de la electricidad, la reducción de importaciones energéticas y la reducción de emisiones supera con creces los ahorros que han generado
la primera generación de renovables, la generación cara de renovables. Y ahora, en el año 2015, que podríamos estar haciendo renovables sin ningún tipo de ayuda económica, ¿por qué nos están montando? Porque hay una barrera legal importante. Es absurdo. En el mundo no existe lo que está ocurriendo en España. De cara a las instalaciones pequeñas, ya es para cualquiera de vosotros, si tuvierais casa o si vivís con vuestros padres o con amigos, ya es más competitivo que os pongáis unos paneles en vuestro tejado y a pesar de tener que hacer esa inversión de vuestros paneles, ya es más barata la electricidad que tenéis de vuestros paneles que la que compráis a la compañía eléctrica. Entonces, ¿por qué no estamos llenando todos los tejados de Madrid de paneles? Pues porque en el año 2013, cuando empezó la reforma del sector eléctrico, hubo un proyecto de norma que está guardado en el Ministerio de Industria y es una amenaza permanente del secretario de Estado de la Energía, no sé si conocéis al señor Nadal, que es el autoproducción o autoconsumo con un peaje de respaldo. Me meto a definir un poquito el concepto de autoproducción para que nos quede claro, ¿vale? ¿Qué es la autoproducción? Es la posibilidad de que todos nosotros seamos productores, titulares de parte o de la totalidad de la energía que precisamos. En este caso estamos hablando de energía eléctrica, que la podemos producir con diferentes tecnologías, pero vamos a ceñirnos al caso de la fotovoltaica. Bueno, pues hay un mecanismo muy favorable para el desarrollo de la autoproducción que se llama autoconsumo o autoproducción, que a mí me gusta llamarlo más así, autoproducción con balance neto. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo los paneles en el tejado de mi casa. Los paneles producen electricidad cuando hay horas de sol, pero yo normalmente trabajo por el día. Por lo tanto, ¿cuándo demando electricidad? Pues a la tarde-noche, cuando llego, hago la cena, o quizás pongo la radio, etcétera, y me voy a la cama. Entonces, cuando yo demando electricidad, no están produciendo mis paneles. Pero el mecanismo de autoconsumo con balance neto lo que me permite es utilizar la red eléctrica, que además la hemos pagado entre todos nosotros, como batería. Es decir, mis paneles están produciendo electricidad, no estoy en casa o estoy en clase, esa electricidad se inyecta al sistema eléctrico. Cuando llego por la tarde o por la noche, yo tengo derecho a compensarme energéticamente, no hay ningún trasvase económico, es un flujo de energía, yo tengo derecho a coger del sistema eléctrico electricidad. ¿Vale? Esto se está desarrollando en muchos países porque es beneficioso para los bolsillos consumidores, para el desarrollo de las renovables y, por supuesto, para la gestión del sistema eléctrico, porque es una distribución en baja tensión que lo que yo estoy dando a la red lo va a consumir de una manera inmediata la panadería al lado, el colegio de enfrente, etc. ¿Qué hizo el gobierno del PSOE nada más salir en noviembre del 2011? Dejó esta norma preparada, no la quiso desarrollar porque poderoso caballeros don dinero y es muy difícil enfrentarse al poder económico, en este caso las eléctricas. Entonces decidió pasarle la patata caliente al siguiente gobierno. Obligó a que el gobierno entrante tenía que desarrollar el mecanismo de autoproducción con balance neto. Fue lo último que hizo el 18 de noviembre el gobierno del PSOE. ¿Qué es lo que ha hecho el PP, que tenía esta obligación normativa de desarrollar? No lo ha desarrollado y aquí no pasa absolutamente nada. Lo que sí que ha desarrollado es que en el año 2013, cuando comienza la reforma del sector eléctrico, desarrolla un borrador de autoproducción que no es este mecanismo maravilloso de utilizar la red como batería, sino que lo que hace es al autoconsumo que ya existe, existente en la norma, que es muy limitante para el ámbito doméstico y también para el ámbito industrial, le impone un impuesto al sol. Escandaloso. De esto, ¿habéis oído hablar del impuesto al sol? ¿Os suena? Si os suena, es por la energía que producen mis paneles. O sea, estamos hablando de instalaciones conectadas a la red, ¿eh? ¿Cómo se come el que nos desincentiven a las personas, a los individuos, ser productores de nuestra propia energía? Bueno, pues el gobierno, a través de este borrador, ha conseguido que en España no se desarrolle la autoproducción. Cuando salió el borrador en el verano de 2013, nos fuimos a hablar con el comisario europeo de energía, en aquel entonces era Oettinger,
y nos dijo que la norma era muy defectuosa y que desde luego se podía meter mano jurídicamente por muchísimos sitios, pero que hasta que no fuera norma no podía hacer nada la Comisión y la Dirección General de Energía. De hecho, esta norma, sin ningún desgaste jurídico para el Gobierno, ha tenido los mismos efectos estando guardada como una amenaza en el cajón del Ministerio de Industria. No obstante, acaba de decir el secretario de Estado de Energía que en cuanto pasen las municipales y antes de las generales lo van a aprobar. Bueno, pues, ¿por qué no se desarrollan los paneles en las casas? Precisamente porque normativamente lo está desincentivando. ¿Por qué no se desarrollan parques de renovables? Ya decimos que son más competitivos que el gas. Y estos no son datos míos. Yo, si queréis, os paso los datos. Norma para desarrollo de energía en los territorios extrapeninsulares, Baleares y Canarias. ¿Cuánto costaba, según el Ministerio de Industria del actual Gobierno, el megavatio de fotovoltaica? 58 euros el megavatio. El de eólica, 68 euros megavatio. Datos del Ministerio de Industria, de la Comisión Nacional, de aquel entonces de la Comisión Nacional de la Energía. ¿Qué costaba el gas? 98 euros el megavatio. Estos son los datos. Y vosotros que sabéis de nuclear, decidme qué cuesta para el Reino Unido el megavatio nuclear. Y que si no hay ayudas públicas, no sale el proyecto nuclear del Reino Unido. En definitiva, que para los grandes parques, la forma de desincentivar el desarrollo de las renovables es introduciendo en la ley del sector eléctrico una cláusula en la que dice que cada 3 años, 6 años y revisable a 3, se puede cambiar las normas. Por lo tanto, si una inversión en renovables se puede amortizar en 8 o 9 años, si te cambian a los 3 años, la inversión, no hay inversor internacional, ni nacional, ni intergaláctico que se atreva a invertir en España. Ya es más, bueno, no digamos Canarias, yo estoy muy metida en el desarrollo energético canario. Es vergonzoso. El paraíso de las renovables, aire, agua y sol. Y resulta que se está quemando fuel para obtener la energía. Pero es que además hay islas como Lanzarote que no tienen agua dulce y la obtienen desalando el agua del mar, quemando fuel. O sea, el agua en Canarias es petróleo, es quemar petróleo. Cuando nos está costando y lo estamos pagando el resto de los consumidores de la luz, la luz de Canarias nos cuesta un dineral. Estamos pagando a 210 euros el megavatio. Con fotovoltaica ahora mismo se podría electrificar a 60 euros el megavatio. Esto es un disparate. Eso sí, ¿qué hay detrás de todo ello? Una política de respaldo y del sacrosanto gas, del gas natural, que nos lo han querido vender como una tecnología limpia, el gas natural, y hay una previsión de querer gasificar las Islas Canarias. En el momento que metas una gran infraestructura de gas, te cargas el desarrollo de las renovables, porque no hay un titular de una infraestructura que no quiera amortizar su infraestructura. Si además ya es más barato con renovables, ¿cuál es el impedimento? Pues hasta aquí yo os he hablado de un rollo tremendo y vuestros comentarios, ser libres, comentar. Yo además veo mucha cara escéptica, o sea que decir lo que no penséis. Yo estoy convencida que os han leccionado en que el fracking es una maravilla, el que la nuclear es una maravilla. Yo no lo creo y lo podemos discutir. Quiero decir que, o sea, tú dices energías renovables, pero si un día no sopla el sol y no hay viento, ¿cómo produce la energía? Vale. Por supuesto que hay muchísimos escenarios energéticos de mix 100% renovable, con todo resuelto técnicamente. Lo que no vamos a transitar es de aquí a mañana a un 100% renovables. Y las energías renovables tienen tecnologías de respaldo, de este backup famoso, desde la biomasa, desde la termosolar, que hay tecnología, desde la hidráulica, que es la gran gestora de respaldo de las renovables. Y se puede ver incluso a pequeña escala, como es la corona del viento, es decir, en la isla del Hierro, que es 100% renovables, y donde el exceso de eólica impulsa el agua la impulsa hacia arriba y tienes energía potencial. En el momento que no tengas recurso renovable, sueltas el agua. Vale, pero eso, o sea, yo creo que eso nos daría para, por ejemplo, España. A nivel de España tú no puedes, ni aquí ni en un futuro de 50 años,
No creo que puedas sostener España con energías renovables. Por ejemplo, con paneles solares, o sea, yo estoy calculando y más o menos necesitarías 4/5 de la superficie de España para dar energía a toda España. No estoy de acuerdo. Primero, lo que hay es, afortunadamente, muchas tecnologías renovables y además unas se complementan perfectamente con otras. Eólica, con termosolar, con fotovoltaica, con biomasa, con biogás, etc. Segundo, no estoy de acuerdo con los datos que das de fotovoltaica, pero es que no hay que apostar 100% exclusivamente por la fotovoltaica. Es que la eólica y la fotovoltaica se complementan muy bien. Y fijaos la isla es que podemos poner tantos ejemplos de localidades que ya son 100% renovables. La isla de Samso en Dinamarca es 100% renovables, pero es que además está exportando a Dinamarca energías renovables. ¿Y tienen ocupado todo su territorio con tecnología? No. Tienen eólica marina y tienen eólica en el territorio, pero muy asimilable por los territorios y por la población. Yo, si queréis, os paso informes y escenarios energéticos de 100% renovables. Lo que está claro, y esto sí que es verdad, y si por ahí van los tiros, lo comparto, y esto toca las bases del sistema. No vamos a poder reproducir con renovables todo lo que estamos teniendo en la actualidad. La época de la energía barata ha acabado. Es decir, el petróleo nos ha dado que es versátil, que es maravilloso, nos ha dado unas posibilidades que no vamos a poder replicar. Pero es que, de entrada, en España tenemos un nivel de despilfarro energético en torno al 50%. Es decir, necesitamos energía para despilfarrarla. Lo que tenemos que apostar, lo primero de todo, lo más sensato, no son las energías renovables, es el ahorro y la eficiencia. Empezando por el ámbito del hogar, por el ámbito de nuestros desplazamientos y a nivel industrial. Es decir, ¿qué hacemos? O a nivel simplemente de las compras que hacemos. ¿Por qué tengo que comer pepinos que han viajado 20.000 kilómetros? Pero es que no tiene la vega del Tajo pepinos. Es decir, es que tenemos un sistema económico que es un disparate. Las mismas toneladas de helado que exporta Inglaterra a Italia, importa Inglaterra de Italia ese mismo, otro lado con otra marca italiana. Es decir, ¿no será más sensato que los ingleses coman helado inglés y que los italianos coman helado italiano y dejar de estar mareando miles de productos a lo largo y ancho del planeta? Es decir, empezando por el transporte y la comunicación, como por todo lo demás. Es decir, tenemos que transitar a una cultura energética sensata, basada en el sentido común y en evitar el despilfarro. Y desde luego, las renovables pueden sostener el sistema. Renovables, ahorro y eficiencia. Pero lo que no tiene ningún sentido es el despilfarro. Y de verdad que hay muchos mantras, que hay muchísimos mantras. La intermitencia de las renovables está más que solucionada. Es decir, es que hay muchas islas que son y territorios que son 100% renovables y no tienen una inseguridad en suministro. A mí me hace gracia que una de las consignas de las grandes corporaciones energéticas es precisamente que las renovables, al ser intermitentes, no pueden asegurar el suministro. Eso es falso. Quien no puede asegurar el suministro hoy en día son los combustibles fósiles. Esa es la realidad. Es decir, porque se acaban. Es verdad que hemos desplazado el pico del gas con el fracking, pero se acaban, son finitos. Y desde luego, para mí ya no hay un problema de pico de petróleo ni de pico de gas. Es que para mí esa no es la cuestión. O sea, hoy en día, con la cuestión gravísima del cambio climático, las reservas que tenemos de fósiles tienen que quedarse en el subsuelo. O sea, para mí me resulta de sentido común. Yo me gustaría que hablarais de fracking, convencerme de que es necesario el fracking, convencerme que destrozar la tierra y dejarla inservible absolutamente para toda la economía tradicional que ha habido en la zona a costa de una burbuja del gas. Esto sí que es una burbuja. El fracking se sostiene primero en Estados Unidos, no os lo habrá comentado, pero principalmente está subvencionado. Pero es que las grandes empresas que están explotando gas de fracking, donde ganan muchísimos cuando obtienen licencias y concesiones de explotación o de investigación, en bolsa se disparan sus activos. Es que tengamos en cuenta que todas las compañías de combustibles fósiles tienen una junta de accionistas. ¿Y qué les van a decir a su junta de accionistas? Señores, ustedes son mi junta de accionistas
Y las previsiones de que se agotan las reservas hacen que el año que viene vayamos a tener menos negocio, ¿no? De ahí que nazca la locura y con unas tasas de retorno energético que probablemente no sean las que os comenten, la realidad, disparatadas para extraer la gota de gas o de petróleo de las entrañas de las rocas o de prospecciones en aguas profundas con unos riesgos gravísimos para, pues como lo hemos visto en el Golfo de México. Pero me gustaría oíros a vosotros, más que oírme a mí. Lo que quería preguntar es, si se trabaja por un modelo bajo energéticamente en carbono, ¿por qué se muestra tanto rechazo en la energía nuclear? Por varias razones, y me gusta que lo hagas. Es verdad que la energía nuclear no emite el CO2 que emite la quema de gas o de carbono de fuel, pero es un modelo insostenible, porque nosotros obtengamos 40, 60 años energía, estamos dejando un legado a otras generaciones absolutamente injusto. La energía nuclear es peligrosa. Es verdad que es muy segura. Es que yo exijo que sea 100% segura. Lo exijo. ¿Es 100% segura? 100% segura. No 99,9999. 100% segura. Yo no quiero vivir al lado de Garoña. Lo siento, conozco Fukushima. O sea, yo no estoy diciendo que la energía nuclear sea un despiporre, ni de broma. Creo que tecnológicamente es una obra de ingeniería. Pero también llevamos 60 años oyendo hablar de la transmutación de los residuos nucleares. 60 años. Bueno, siempre quedan 50 años para poder reconvertir esos residuos. Estamos esperando. Fukushima es una realidad. Chernobyl es una realidad. Y todos los años hay pequeñas fugas. Y es una amenaza. ¿Qué nos dice mañana que todos los grupos terroristas empiecen a amenazar Garoña, etcétera? Es que ese riesgo, si no hubiera más remedio, pero es que no es necesario. Es que tenemos capacidad tecnológica y competitiva para obtener una energía, desde luego, segura. Es decir, una planta fotovoltaica no va a generar los problemas que genera una planta nuclear. Entonces, eso por una parte, una cuestión de seguridad. Es que yo sí, para la industria nuclear, 100% seguridad. Pero luego es una cuestión de modelo social. Tenemos ahora mismo una oportunidad de oro, de tener un modelo energético que puede que sea descentralizado, distribuido. Con renovables podemos replicar el mismo modelo centralizado en manos de grandes corporaciones. Me da igual que se llamen Abengoa, Gamesa y Acciona que Iberdrola, Gas Natural o Gas Natural Fenosa o Endesa. Me da exactamente igual. Yo prefiero que el sistema, la energía, que es tan importante, porque la energía es lo que mueve el mundo, que esté repartida. Y que las decisiones en el ámbito energético estén repartidas y que estén participadas por la ciudadanía, porque tiene mucho interés para nuestra justicia social, para nuestro medio ambiente, para nuestra economía, para nuestra forma de vida. Por lo tanto, ¿por qué no apostar por un modelo que una nuclear no la puede tener la ciudadanía? Una nuclear la va a tener una gran corporación. Y si queréis me remito a Garoña. Garoña es una tomadura de pelo. Pero es una tomadura de pelo. Es decir, están consiguiendo, a raíz de Fukushima, sabéis que se han aumentado las exigencias de seguridad en todas las nucleares. Las inversiones que se tienen que hacer en Garoña no hacen rentable Garoña. De ahí que haya habido durante todo este año y medio un rifirrafe, bueno, una tensión, no tensión, sino es una pieza clave de negociación, Garoña, entre Nuclenor y el gobierno. Y hay un interés del gobierno en mantener Garoña, como hay un interés de aumentar el plazo de vida útil de las centrales nucleares españolas a 60 años. Es un riesgo porque hay centrales como la de Garoña que tienen serios riesgos de seguridad. ¿Y qué hacemos con el 20% de la electricidad que producen las nucleares? Si las quitamos, aunque las suprimiéramos. Vale, pues España tiene una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que no son necesarias. De hecho, yo os voy a contar un hecho. El año 2013, que resulta que el ministro Montoro, no se contaba una famosa estafa, que es el déficit de tarifa del sector eléctrico. El déficit de tarifa es un invento del gobierno de Aznar, donde por convergencia económica con Europa
se decide contener el gasto, contener el déficit. Entonces, se decide una de las piezas claves es la factura de la luz. No podemos tener una factura de luz que haga que los datos económicos no sean estupendos para entrar en Europa. Y se decide que se va a congelar la factura de luz. Entonces, claro, los productores, los generadores eléctricos, las eléctricas, protestan y dicen, no os preocupéis, que no es que nos vayamos a pagar, es que os vamos a pagar en un futuro, esto del pago diferido. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues en 15 años os pagamos esta deuda. Ahí comienza el déficit de tarifa, sobre todo en el año 2000, esto se hace en el año 2002, pero en el año 2005 se empieza a subir el precio de los combustibles fósiles y eso hace que la deuda del déficit de tarifa empiece a incrementarse, unido al coste de las primas a las energías renovables, etc. Bueno, pues esta famosa deuda que tenemos los consumidores de la luz con las eléctricas está en torno a 30.000 millones de euros. Les debemos a las eléctricas unos 30.000 millones de euros. Lo más gracioso de todo es que nosotros pedimos la auditoría de costes, como os he comentado antes, porque queremos ver los costes de generación. Si a mí una eléctrica me está exigiendo 30.000 millones de euros, yo quiero ver cuánto le ha costado generar esa electricidad, porque el problema es que el sistema es tremendamente perverso. El sistema reconoce automáticamente los costes de generación que digan las eléctricas, mediante ninguna documentación. Si una eléctrica dice que le cuesta generar 100, pues 100 que le vamos a deber los consumidores de la luz. Perdona, se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de tarifa por... ¿Cómo suponían pues, el 20% que producen las nucleares en el... Vale, fenomenal. Vale, entonces, bueno, pues resulta que todos los años en torno al déficit estaba aumentando 3.000, 4.000 millones de euros. El gobierno el año pasado, en el año 2014, muy ufano, cada 5 minutos, tanto el ministro de Industria, el señor Soria, como el secretario de Estado, el señor Nadal, cada 5 minutos hacen un comentario nuevo y además entre ellos no se ponen de acuerdo. Pues reiteradamente el ministro Soria dijo que no iba a haber el año pasado de tarifa del sector eléctrico. Claro, muy listo, decidió que la deuda la iba a pagar el contribuyente a través de los presupuestos generales del Estado. A última hora, en noviembre, el señor Montoro dijo que naranjitas de la China, que el déficit de tarifa se pagaba a través de la factura de luz. Entonces, llevaba unos meses Soria muy contento porque no iban a tener déficit de tarifa al sector eléctrico porque había trasladado la deuda del consumidor al contribuyente y se encuentran con el déficit. ¿Qué ocurrió? Que entonces, bueno, pues supuso un ministerio duro con las eléctricas y las eléctricas tensionaron el mercado eléctrico. En aquel momento resultó que en diciembre del año 2014 era una época anticiclónica y se está produciendo muy poco viento y había poca agua. Bueno, pues en esas condiciones, como ellos querían subir el precio marginalista del mercado del pool, para decir, bueno, pues si no nos vais a dar dinero para aquí, lo vamos a conseguir en el mercado diario y en el mercado de futuros. ¿Qué hicieron? Parar la nuclear. Había 4 nucleares paradas. ¿Qué hicieron? No quemaron el carbón subvencionado. ¿Qué hicieron? Quemarlas. Y entonces el mercado eléctrico, que está en torno, en la media está en 45, 50, subió, se disparó a 90. Por supuesto nos fuimos a hablar con el comisario europeo de competencia, en aquel entonces Almunia, y explicarle todo el hegemonía que estaba viendo, que ha sido vergonzoso, porque todo este pato al final lo pagamos el consumidor doméstico. Lo que te quiero decir es que sistemáticamente hay 3 o 4 nucleares paradas y no pasa absolutamente nada. Si es que sobran. Ahora mismo se podrían cerrar las térmicas de carbón y la nuclear. Y el sistema eléctrico no falla. Tenemos afortunadamente expertísimos de mercado eléctrico en la plataforma trabajando y cuando queráis, con gráficos, os exponemos una charla magistral de cómo se pueden cerrar nucleares y carbón y que no pasa absolutamente nada en el sistema eléctrico español. ¿Se podría parar tanto el carbón como la nuclear y seguir viviendo como vivimos? Perfectamente, te lo aseguro. Y además, me comprometo, ¿cómo te llamas? Álvaro, me comprometo contigo, si te quedas con duda, no solo de mandarte información, sino de organizar una charla con expertos que son generadores, distribuidores y comercializadores de energía, con gráficos, día a día, OMIE, OMED, de que veáis cómo se pueden parar y que no pasa nada, se puede abastecer perfectamente la demanda. En
incluso aunque no haya un día viento ni sol. Efectivamente, efectivamente. ¿Quién supliría? Porque la transición ahora mismo nosotros, ya que están construidas las plantas de gas de ciclo combinado, vamos a ser sensatos, esa sería ahora mismo el backup, que no es necesario, ¿eh? En una transición energética hacia modelos 100% renovables no son necesarias, pero lo que no podemos es despilfarrar. Entonces, ahora mismo utilicemos lo que es más sensato utilizar, que es el gas natural, que el carbón. O sea, que nuclear y carbón, o sea, de ciclo combinado por nuclear y carbón sería. Por supuesto. La nuclear es un peligro. Yo entiendo que no estáis acostumbrados en años. La nuclear es un peligro y es un coste tremendo. Es un coste tremendo. ¿Quién paga la gestión de los residuos nucleares? Dentro de 70 años, ¿quién lo va a pagar? ¿Nuclenor? No. El consumidor de la luz. Y es que yo soy muy crítico con respecto a eso porque, o sea, yo he estado en una estructura de nuclear ahora y se están desarrollando técnicas para esos residuos poder aprovecharlos para generar energía y que no queden residuos. Y yo creo Llevamos que 60 años oyendo eso, ¿eh? sí, no, pero ya es importante. Yo creo que si invertimos en eso, en un futuro conseguiremos, aparte de una nuclear limpia, y, o sea, aparte, encima, recuperar los residuos y tener incluso más combustible que antes. O sea, yo creo que, no sé, para mí la nuclear no es un peligro, y al igual que dices del peligro, o sea, 100% pide seguridad, pero una presa, por ejemplo, no es 100% segura, y como te cargas la presa, te cargas un montón de pueblos. Por supuesto, pero la seguridad sabes que tiene una incidencia del impacto que tiene. No son, por supuesto, y además una presa, y dependiendo de qué presas, y por supuesto si nos metemos en el desarrollo de la hidráulica en Sudamérica y la responsabilidad de transnacionales españolas, yo también soy muy crítica. Pero el impacto de la rotura de una presa no es el impacto de Fukushima. O sea, que el riesgo se mide en impactos. Pero en Fukushima no pasó nada, o sea, es nota por lo que murió la gente. Yo Y te eso lo invito sabe. a ir a Chernobyl. Bueno, Chernobyl fue una cascada de los rusos y era una cosa militar. Que o sea, en Fukushima no pasó nada, yo te invito a ir a Fukushima, vivir a 10 kilómetros de Fukushima, creo que no vas a poder. sí, la gente que trabajó en la central no se invadió y no hubo ningún muerto. Bueno, yo si quieres, yo tengo otra información, pero no solo eso, es decir, Fukushima ahora mismo hay actividad, Fukushima. La gente vive en Fukushima. Había 3 reactores y alguno el que está dañado, pero no murió nadie. El caso es que fue por culpa de un tsunami. Es cierto que no lo habían previsto, pero no hay radiación, la gente... ¿Cómo que no hay radiación? Todos los días hay fugas de radiación al mar. Sigue habiendo, bueno, es que sigue, Fukushima sigue dando muchos problemas y esto es lo que está informando TEPCO, que será lo que no informará. Yo creo que si no la agencia internacional estaría bastante entendida. Es que está todo muy entendido. Lo que pasa, de verdad, yo creo que no podemos ser ingenuos. Es que aquí hay grandísimos intereses económicos. Ya, pero tampoco Y, se puede decir que ha muerto en Fukushima por el accidente nuclear. pero no te, a ver, vamos a ver, ¿me estás diciendo que es que Fukushima no es grave? Sí, Fukushima ya, es es grave, inadmisible. pero no en esa escala. O sea, a ver, obviamente ha sido grave y fue causado por el terremoto, pero si no hubiese... No, fue ni un tsunami, terremoto no causa lo que ha causado Fukushima. El tsunami fue terrible y eso es algo que nosotros no podemos prever, son fuerzas de la pero sí, a naturaleza. ver, si un tsunami de 14 metros supera una contención de 7... Por lo tanto, no hay que hacer tecnologías que puedan ser peligrosas con una ola de 14 metros. Y la agencia avisó y dijo que Fukushima estaba mal puesta allí porque estaba muy cerca de la cota del mar. Eso no se lo voy a negar, pero es cierto que... Perdona, te os estoy tuteando por justicia. No, pero que quiere decir que tampoco, y respecto a lo que decía Miguel de la solar y eso, yo no creo que podamos abastecernos solo de renovables. De hecho, está ahí, los datos de red eléctrica lo muestran. Una cosa es la potencia instalada y otra es la generada. Y en los gráficos de red eléctrica se ve. De hecho, te puedes meter para Pero me ver... estás hablando del año 2015. Y si tú me planteas un escenario energético, yo te puedo decir que hay escenarios energéticos 100% renovables que son fiables y que aseguran el suministro. Y para esto están los informes y para esto están los datos. No es una cuestión de creencias. O sea, no es que yo crea en las renovables y no en la nuclear, es que la evidencia científica me demuestra que la nuclear no es 100% segura. Y el impacto que tiene la nuclear no nos lo podemos permitir. Pero nada seguro. Y respecto a la solar, por ejemplo, para hacer una placa de silicio, tú ese coste de carbono de extraerlo en una mina se lo vas a poner al país, en este caso que se tenga las minas de silicio. Nada inocuo, pero me estás diciendo que, primero, los mantras, es que llevamos 10 años de mantras. Las emisiones de CO2 de un panel fotovoltaico, de creación, de fabricación de un panel fotovoltaico,
no se van a poder amortizar a lo largo de toda su vida útil. Eso llevo yo años oyéndolo. Eso es falso. O sea, que las emisiones con un MIS que produzcas, con un MIS sucio, un panel fotovoltaico, en menos de 2 años ya se ha amortizado cuando tiene una vida útil de 30 años. Estamos hablando de fabricar un panel con un MIS sucio, pero lo puedes fabricar con un MIS sucio, con un MIS limpio. Yo no soy una creyente tecnológica del milagro tecnológico, es decir, yo no estoy hablando de llenar todo de paneles, porque también tenemos no solamente hay un límite de petróleo y de gas, es que hay un pico de materiales y de recursos. O sea, por lo tanto, lo que hay que apostar principalmente es por una cultura de la energía sensata que se base en ahorro, en eficiencia energética, es que es ahí donde teníamos que estar poniéndonos las pilas, en eficiencia energética, en ser más eficientes y, por supuesto, en fuentes seguras, autóctonas, democráticas, como son las energías renovables. El impacto de una empresa no es equiparable al impacto de un problema en una central nuclear, pero el impacto de un panel fotovoltaico no es comparable, vamos, bajo ningún concepto. Que sí lo ve así, quizás como tú, es el Ministerio de Industria, que ha visto que ahora mismo ponerse un panel fotovoltaico encima del tejado, una vez que se apruebe el borrador de Real Decreto, y no legalizarlo en el plazo de 2 meses, se convierte en una inflación muy grave del sistema eléctrico, tanto como si tienes una planta nuclear y estás actuando con negligencia. Por lo tanto, equiparar a un doméstico con un panel solar fotovoltaico, con una mala gestión en Garoña, y yo os podría contar, si queréis, yo os monto otra charla alternativa de nuclear y os traigo a expertos que conocen muy bien Garoña, desde las tribas de Garoña, y muy críticos. Y bueno, afortunadamente trabajamos a todos los niveles, y desde el Consejo de Seguridad Nuclear hasta cualquier central nuclear tenemos información de primera mano. Yo os animo a no ser ingenuos, no os lo toméis mal, pero sí os invito a ser críticos, a poner en duda lo que estáis aprendiendo, a refutar los datos, a analizar de dónde salen los informes, quién paga los informes. También un poco precisamente por eso, porque hemos hecho las asignaturas que te digo y hemos comparado muchos datos en trabajos. Y yo creo que de ahí es donde sacamos que la nuclear no es tan mal como la pinta. Tampoco es tan bien como la pinta, tampoco es en plan la energía perfecta, pero tampoco, yo creo que la seguridad ahora mismo es muy segura en el centro nuclear, y hay que ver Fukushima. En Fukushima te puedes dar cuenta que no ha muerto nadie por Fukushima. Te puedes dar cuenta que la zona contaminada es muy mínima. Y en España, por ejemplo, y en Francia, que hay 20.000 centrales nucleares, nunca ha pasado nada. ¿Sabes? Y en España tampoco. En España hemos tenido problemas a lo mejor de algunos fallos, pero nunca nada a nivel de fugas radiológicas. Y se ocurre. Claro, Y se ocurre. también te puedes explicar nada. Y además, me dices apostar por la nuclear. ¿Cuánto cuesta montar una central nuclear? 1.000 millones de euros. ¿Y cuánto se ha desviado el proyecto de Finlandia? Económicamente y en plazo de tiempo. Se ha desviado el doble de presupuesto y aún no se ha acabado, se ha desviado el doble de plazo de tiempo. ¿Qué pasa con el proyecto de Reino Unido nuclear? La nuclear no, de verdad, si no tiene ayuda pública, no es rentable, no lo es. ¿Por qué no apostamos por tecnologías que ya no dan ayuda pública? Olvidémonos del cambio climático, olvidémonos de la democratización de la energía, pero esto lo de que son tantos beneficios, olvidémonos de un montón de cosas. Vamos a hablar exclusivamente de economía. ¿Por qué no apostamos por tecnologías que necesitan ayuda pública? Porque a lo mejor no te puedes sostener solo con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te puedes sostener solo con eso. ¿De dónde sacas ese dato? O sea, yo sigo creyendo que por mucho que tú quieras ahora mismo, tú no puedes mantener a España solo con eólica, solar y con hidráulica. Ahora mismo no puedes. O sea, ¿De dónde sacas ese dato? a ver, ya mismo no me acuerdo. Pero, o sea, simplemente... No, la eléctrica no es muy renovable, eso también tenéis que ser críticos, ¿eh? Pero es un informe anual, es una empresa pública y ahí... Pero la eléctrica no te dice que no pueda ser... No dice nada. Te está diciendo cuál es el mix. Pero vamos a ver, Red Eléctrica te da el informe de la potencia que existe, la instalada y la generada. De hecho, te puedes meter y puedes ver a día de hoy qué se está metiendo en el sistema. Entonces, Sí, pero claro, no, ahí tengo los datos de la fotografía de lo que hay ahora. Y yo os he contado por qué no hay más. Es decir, ¿por qué no hay más renovable? Ya, pero nosotros seguimos sin ver que pueda ser posible que un país industrializado solo se pueda abastecer con renovables. Bueno, pues la realidad es que funciona. Es una cuestión, vosotros sois ingenieros, es decir, es que es una cuestión de hacer números, no hay mucho más allá. No, Red Eléctrica, me estás diciendo que Red Eléctrica de España
Está diciendo que no puede haber una seguridad de suministro con un 100% renovable. Eso yo no lo he visto. No, red eléctrica no dice. Tú coges los datos y los No, tú me estás diciendo que coge una fotografía de lo que hay ahora. Eso es lo que existe. No. ¿Qué hay detrás de ahora? Es decir, lo que hay ahora es una política energética en manos de un oligopolio y que no se están explorando las alternativas energéticas, porque el problema que tiene el oligopolio es que las alternativas energéticas pueden no estar en sus manos. Hay un freno abrupto al desarrollo de las energías renovables, una situación de acoso y derribo brutal. Yo, por ejemplo, en eso te doy la razón. El problema aquí es la política. Está Totalmente de clarísimo. acuerdo. O sea, la política, pero si separamos la política, que sé que es muy difícil, de la energía, ahora tú ves los números de potencia, está la degenerada y ahí se ve. Claro, pero me estás hablando de la foto, es decir, de lo que hay ahora. Yo te hablo de decir, técnicamente es posible un modelo 100% renovable, yo te lo aseguro. Yo os mando No puedes información. asegurar que haya sol todos los días. ¿El qué? Que no puedes asegurar sol todos No, los pero días. tienes potencia renovable de respaldo. Claro, pero no puedes asegurar que haya sol y viento todos los días. ¿Cómo que no? Perdona, ¿y no hay todos los días flujo de agua? ¿No hay flujo de agua todos los días? ¿No hay en el mar todos los días viento? ¿No hay todos los días mareas? ¿No hay geotermia, una temperatura constante de alta entalpía y de baja entalpía? ¿No hay biomasa que nos puede garantizar el suministro de backup? ¿No hay biogás? ¿Qué hay? Hay un montón de tecnologías que van a servir de respaldo a determinadas tecnologías que son intermitentes, no impredecibles, porque tenemos unos mapas de viento y unos mapas de radiación solar que nos permiten que la solar sea intermitente y no quiere decir que sea impredecible. Sabemos perfectamente cuándo va a funcionar. ¿Y la nuclear de fusión? Cuando exista, hablamos. Igual que sea incentivado el uso de energías renovables, porque no incentivar. Que sea incentivado, yo me encantaría ver, yo tengo muchos amigos ingenieros solares que están trabajando ahora mismo en Estados Unidos y en Japón, porque aquí se ha desincentivado la investigación. Si no, estoy completamente de acuerdo, pero ¿por qué no incentivar ahora la otra nuclear? Con lo que está viendo precisamente es lo único que se necesitaría como Pues sí, combustible. yo me vuelvo a remitir, si ahora mismo ya hay tecnología que puede estar en manos de la ciudadanía, que puede ser inocua, que no necesita inversiones millonarias y que puede asegurar la demanda, pues ¿por qué no apostamos por lo que tiene más sentido? ¿Por qué en todo el mundo se está apostando por la autoproducción y en España hay este parón abrupto? Es decir, es una cuestión de intereses económicos. Claro que se trabaja en política, lo que está detrás de todo, pero no estamos diciendo ahora, igual que en compañeros que la nuclear es completamente sostenible, incluso en Francia, que no tienen los recursos en Francia acaba de crear el Ministerio de Transición Energética y desde luego está fomentando la energía solar. Que lo sepáis, a pesar de que es el país más nuclearizado del mundo, está con el Ministerio de Transición Energética, donde por lo tanto la nuclear no es el futuro, y eso lo ve Francia. Que yo tengo una pregunta, precisamente si apostamos por eficiencia y demás, un porcentaje alto de las emisiones de carbono son los transportes. Entonces yo creo que el modelo que apostamos en un futuro es un modelo eléctrico. Pero si dejamos de generar con térmicas, con nuclear, el modelo de energías renovables sostiene lo que está ahora más lo que vamos a demandar por un modelo eléctrico. O sea, me refiero, si nosotros sostenemos un transporte con transportes eléctricos, es una demanda brutal de energía y unas energías renovables sostendrían toda esa demanda. Yo, de verdad, os animo como ingenieros que sois de energía a mirar modelos y escenarios energéticos alternativos muy sólidos de cómo se puede sostener la demanda. Pero yo insisto, y tienes razón, hay que apostar por un transporte eléctrico, el de las personas colectivo y eléctrico, pero desde luego no vamos a tener la posibilidad que tenemos con el petróleo barato que nos ha dado esta versatilidad. Hay que transportar infinitamente menos. Es decir, esto es un dato importante. Es que tenemos un sistema económico delirante. ¿Qué hacemos transportando constantemente materias a lo largo de todo el globo? Es decir, lo primero de todo es ahorro y evitar el despilfarro. Sí, pero me refiero ese porcentaje, o sea, no sé cuánto será el porcentaje de transporte de materias, pero si todo el mundo se empieza a tener coches eléctricos, y además es lo que dicen estos chicos, si un día no hay sol y nosotros tenemos sostenemos la red eléctrica un porcentaje con fotovoltaicas, ¿qué hacemos ese día con los coches? O si lo tenemos que respaldar, si un día no hay sol tenemos que tener toda esa demanda en eólica también. Entonces al final tenemos instalaciones que nos generan, me refiero, el doble.
y el día que haya sol y viento nos sobra energía Pero por ahí todos los está la lados. clave en el almacenaje. Es decir, la clave es almacenar o tecnologías de respaldo como la eólica, que puedes perfectamente bombear. Bueno, pero hay muchas pérdidas también, yo creo. O sea, con lo del bombeo y eso es muy poco eficiente. Y el coche de explosión no hay pérdidas. No, sí, claro, por eso más digo ineficiente. que hay que apostar por eso, que si Claro. estamos apostando por quitar el Y coche lo que hay que bombeo, apostar, de verdad, no es habitual en las escuelas, lo que hay que apostar es por otro modelo de vida. Es decir, pues hay que transportarse más quizá colectivamente y no con todo el mundo tener que tener un coche. Y tenemos que recuperar las ciudades para las personas, y no que todas las calles sean un tránsito de coches. Es que hay modelos de gran manzana, donde los coches pasan alrededor de las manzanas y hay mucho más desplazamiento andando en bicicleta. Es decir, y hay modelos, está funcionando Vitoria-Gasteiz perfectamente con un modelo de gran manzana. Es decir, en el norte de Europa se está avanzando en modelos mucho más sostenibles y mucho menos demandantes de energía, pero no hay más que ver el despilfarro que tenemos de energía térmica. El CENER, el Centro de Energías Renovables, Nacional de Energías Renovables, ya argumenta el Departamento de Calidad Edificatoria que el 80% de las viviendas de España precisan una rehabilitación energética urgente porque despilfarramos más del 50% en energía térmica. O sea, es un disparate. Yo no sé si habéis visto las cámaras termográficas, yo estaba haciendo fotografía termográfica por las noches y te vas por barrios y es realmente lamentable. Es decir, estamos tirando dinero y energía térmica y emisiones de CO2 por los forjados, por la mala construcción, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, yo de verdad entiendo que en una charla de 1 hora no se puede combatir 3-4 años de pum, 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 pum. Pero sí que me gustaría, incluso a los que estáis marchando, es de verdad ser críticos con lo que os cuentan, ser críticos y pensar siempre en todo. ¿Esto a quién beneficia? ¿A una gran corporación? ¿Quién está argumentando esta tesis? ¿Qué universidad? ¿Columbia? ¿Harvard? No sé quién. ¿Quién está pagando este informe? O sea, yo os animo, los estudiantes, yo me considero un estudiante de la vida, tenemos que tener espíritu crítico. Es decir, porque tenemos que ver qué intereses hay detrás de todas las argumentaciones. Y en energía son clarísimos. Yo quería volver un poco a lo del modelo energético bajo en carbono. Es que, bueno, usted ha dicho antes lo de utilizar energías de apoyo para pues, sostener las renovables. Y ha mencionado la biomasa y el biogás, pero la biomasa y el biogás generan emisiones de CO2. Por supuesto. Entonces, si vamos a un modelo energético bajo en emisiones, o sea, en emisiones de carbono, ¿por qué quitamos la nuclear y si ponemos la biomasa o el biogás, que sí que producen emisiones contaminantes? Vale, yo no seré siempre no voy a ser una defensora ultranza ni del biogás ni de la biomasa, porque dentro de las renovables me parecen las menos sostenibles, pero desde luego algo hay que hacer con los purines, o sea, decir, que de los animales, de las granjas, etcétera, y es eficiente hacer biogás con todos los purines. ¿Que por qué nuclear no y biogás sí? Pues porque sí, ya con que... este sistema, con este modelo energético de claro, bajas eso emisiones. es, porque en transición siempre vamos a utilizar lo que sea menos contaminante y menos peligroso. Y desde luego entre energía nuclear y biogás es mucho menos peligroso el biogás que una planta nuclear. Y luego vamos a otra cuestión. Yo de verdad que creo que quizás no estáis acostumbrados a este debate. Para mí es troncal y central que el cambio del modelo energético sirve también para el cambio de modelo económico y modelo social. Es decir, si podemos apostar por un modelo descentralizado donde sean muchos los actores, va a ser un modelo mucho más consensuado y mucho más sensato y mucho menos peligroso. Por lo tanto, una planta de biogás la puede tener una cooperativa de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía. Una planta nuclear no. No, pero es que la energía nuclear no sé, estaría más orientada a lo que es lo que es la energía de base. O sea, nosotros tenemos la energía base sí. Por energía nuclear y un poco las renovables que nos van dando un poco satisfacción a lo que es la demanda. O sea, vamos, ¿Desde dónde te viene ese enfoque? Bueno, a ver, Desde el enfoque tradicional. bueno, tradicional, pero es que yo también lo veo de esta manera. O sea, yo tengo, por así decirlo,
la energía asegurada, lo que es en mi base. ¿Y la hidráulica no es segura? Ya, ¿No tienes pero que ir obstruyendo? la hidráulica en este momento no me produce lo mismo que la energía nuclear. Es que es lo que le decía Pero, antes, el 20% que produce la energía nuclear, ¿cómo lo suplimos? O sea, hay un trozo del quesito que no se puede... La termosolar es constante. Pero la termosolar ahora mismo, ¿cuánto produce? La Pero, termosolar. claro, ¿por qué no ha habido más plantas de termosolares? Porque en 2012 lo primero que hizo el gobierno a subir al poder fue una norma que se llama moratoria a todo nuevo proyecto de energías renovables. Por lo tanto, no ha habido ya más nuevos proyectos de termosolar. La termosolar es mucha potencia, lo mínimo son 50 megavatios y es constante. ¿Y lo máximo cuántos? No, pues sí, replica parques de 50 megavatios. Pero 50 megavatios, por ejemplo, una central termosolar y una nuclear. Es que tenemos 7.000 megavatios nuclear, no tenemos más. Sí, ya, pero si tenemos una central termosolar de 50 megavatios y una central No, nuclear... pero aparte de la termosolar hay eólica, que hay muchísima potencia, podría haber eólica marina, hay fotovoltaica, es decir, que hay muchas tecnologías para repartirse el pastel. El problema es que el pastel está bloqueado. No, sí, a ver, si yo no Sí, critico las energías me renovables, encanta, yo soy ¿eh? además bastante favorable a un mix energético nuclear renovable, o sea, nuclear apoyado por renovables, pero lo que no entiendo es ese rechazo tan grande que tenéis a lo que es la energía nuclear. O sea, no Pues entiendo. por eso, por dos cuestiones. Por una cuestión de seguridad, por otra cuestión, de seguridad fundamentalmente, porque necesitamos que la nuclear, que tiene un riesgo muy grande, es decir, el daño, si hay un accidente nuclear, el daño es tan grande que necesitamos que sea 100% segura, y la nuclear no es 100% segura. Es verdad que es muy segura, tecnológicamente es muy segura, pero es que el daño es tan grande que necesitamos que sea 100% segura. Esa es una. Y la otra, la penetración de la ciudadanía en la nuclear, ¿no? Es siempre que el sistema energético esté en muy pocas manos, cuando podemos tener la posibilidad de un sistema energético repartido. El gran problema de la factura de la luz en España es porque estamos en manos de un oligopolio. Es una de las facturas más caras de Europa, cuando tenemos una gran sobrecapacidad. Por lo tanto, está demostrado que los oligopolios son una distorsión de los mercados. Por lo tanto, vamos a evitar tener que depender de un oligopolio. ¿Y cómo gestionamos? Ahora, Sí. ya yendo al sistema eléctrico español, ¿cómo democratizaría usted lo que es el sistema eléctrico? O sea, ¿cómo lo pondría en manos de la ciudadanía para decidir sobre la energía, etcétera? O sea, Lo lo que sea primero de lo que es todo. el gobierno que lo distribuya. Sí, lo primero de todo, transparencia. Necesitamos saber los costes de generación, transparencia. Segundo, el que no se impida. Las renovables, para ser un éxito, no necesitan ningún tipo de ayuda. Lo que necesitan son que las normas no las desincentiven. Por lo tanto, que no haya un freno normativo. Y en el momento que no haya un freno normativo, la economía es tozuda. Cuando algo es más barato va a ser un éxito. Es decir, en el momento que no haya un freno a la autoproducción, va a ser un éxito entre miles de ciudadanos. Pero de la misma manera que va a ser un éxito poder fomentar parques de renovables. En Canarias, pues, que es de sentido común, estarían todos los generadores de renovables como locos de entrar a hacer parques, autoproducción, parques de fotovoltaica, de eólica, maremotriz. El problema es que la legislación da pánico. Entonces, esa es la manera de... Luego, a nosotros nos gusta mucho el Energy Wende, que es todo lo que se está haciendo en Alemania de transición energética, donde los municipios han remunicipalizado las redes de distribución de la energía y en estas empresas municipales tienen una gran penetración la ciudadanía. Todo, la generación es con fuentes renovables y además luego va a haber una especial sensibilidad con también una parte de energía social, es decir, que si alguien está en una situación económica difícil, pues no se les corta el suministro sin más. O sea, España, con 7 millones de personas con serias dificultades de abordar el pago de las facturas energéticas, tiene obligación, por ser Estado miembro de la Unión Europea, de atender la situación de pobreza energética. Bueno, pues se ha inhibido de esa responsabilidad absolutamente. Es decir, consideramos que la energía es tan importante, no solo para la economía de los Estados, sino para la vida de las personas, que un mínimo básico de energía tiene que ser asegurado por una cuestión económica. Por eso nosotros sí que nos parece muy importante la democratización de la energía. Todas estas empresas municipales con gran penetración de la ciudadanía, con control de lo público, porque lo público no
puede ser ni mejor ni peor, tiene que ser una gestión transparente. A mí me da igual que una gestión sea privada o pública, lo que quiero es que sea una gestión eficiente y que se pueda revocar si es una gestión mala. Es decir, lo que pedimos es esto. Los alemanes no están locos, y nos llevan décadas de ventaja. Los daneses no están locos, para nosotros nuestro punto de mira está en Dinamarca y en Alemania. ¿Y por qué no en Francia? Primero, porque consideramos que la nuclear es un riesgo. Segundo, porque la propia Francia está transitando energéticamente las energías renovables. Pues esto quizás no lo cuenten en la escuela, pero mirar el dato, me lo he inventado, Ministerio de Transición Energética. Ya veremos, de verdad, porque la industria nuclear no está muerta. Económicamente es inviable sin ayudas públicas. No está muerta porque detrás de la industria nuclear están los productores de componentes, de equipos, etcétera. Pero me gustaría que hicieran un reactor nuclear en Francia o en Reino Unido o en Finlandia o en la India sin ayuda económica. A ver qué titular privado, ¿por qué no se hacen nucleares en el mundo con capital privado exclusivamente y a vender la electricidad? Porque económicamente es un disparate. Es que esto no os lo cuentan, de verdad. O sea, yo, pues, de verdad, plantearos, ¿por qué no se hace una nuclear 100% privada? Y que venda su copita. Porque la inversión es muy grande. La inversión es Pero gigantesca. eso también es como funciona como la investigación. La investigación, por lo general, es una inversión tan grande que los capitales privados no son capaces de asumir. Y por tanto, los gobiernos asumen gran parte de la investigación. Por eso yo pienso que es la misma razón. La razón es que no salen las cuentas. La investigación no siempre tiene que dar frutos. La investigación es apostar por el futuro. Y tenemos que pagar la investigación sí o sí, cualquier Estado que tenga dos dedos de frente y que quiera ser competitivo. Cuando estamos hablando de generar electricidad, si ya hay tecnologías que funcionan, ¿por qué tiene que pagar el Estado una inversión en una planta nuclear escandalosamente costosa? Eso como financiación. Es decir, a mí cuando me dicen sobre la nuclear es barata, no, es carísima el kilovatio nuclear. Si tú le pones la construcción de la planta, el desmantelamiento de la planta, la gestión de los residuos, es la tecnología más cara, es el kilovatio más caro. Pero luego otra cuestión, ¿por qué no nos planteamos? Es la única industria del mundo con una responsabilidad civil limitada. No hay una empresa privada que pueda asumir el coste de un riesgo nuclear. ¿Quién ha pagado el accidente de Fukushima? ¿TEPCO? No. Japón. No puede una empresa privada pagar semejante disparate económico. Yo te invito a ver las cifras de lo que está costando Fukushima económicamente, de lo que se preveía y de lo que ahora mismo en la actualidad se ha gastado en Fukushima. Es un disparate. Es decir, económicamente no es viable. Claro que detrás de la energía nuclear hay otros proyectos de investigación, carrera nuclear, armamentística, etcétera. Todo son los grandes poderes que está todo interconectado, pero no nos engañemos, no necesitamos la energía nuclear y de hecho a los hechos me remito. En España, con mucha frecuencia, hay 4 plantas nucleares paradas y aquí no ha habido ningún problema de falta de seguridad en el suministro.